Analicemos, evaluemos, por lo menos en la primera parte de la entrevista, de modo general, lo que está pasando con el gobierno del presidente Noboa, que en estos 100 días más o menos tiene importantes números de aceptación, según datos más del 80%, y en honor a la verdad es una cifra en la que coinciden otras encuestadoras. Ese es el reflejo de lo que, esa es la medida de lo que está pasando con el gobierno del presidente Noboa. Es interesante, Jimmy, porque el gobierno, digamos, es muy difícil de leer en cuanto a la percepción, ¿no? Nosotros consumimos mucho los estudios de percepción de perfiles de opinión, y este estudio realizado la última semana de enero nos arroja cifras que son bastante interesantes, pero que también podrían demostrar la fragilidad en la aceptación del gobierno en su totalidad. Pero no solo eso, sino también la fragilidad de las cifras, por ejemplo, del humor social, que para nosotros es un medidor supremamente importante, ¿no? El humor social, finalmente, en nuestra metodología de análisis, está basada en el pesimismo y en el optimismo. En el 2023, el pesimismo se mantuvo en promedio con casi un 90%, es decir, todo el 2023, 9 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas se sentían pesimistas del presente, una cifra inédita y altísima. Y en enero, que se hace finalmente esta medición, el pesimismo se reduce a, digamos, 5 de cada 10, ¿no? Es decir, 5 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas se sienten pesimistas del presente, ergo 5 de cada 10 se sienten optimistas del presente. Eso es interesantísimo porque uno podría concluir finalmente que el humor social está mejorando. Sin embargo, cuando le haces una pregunta clave, que es, evidentemente, ¿cuál es la principal preocupación de la ciudadanía? 7 de cada 10 te dicen la violencia y la inseguridad. Y cuando vuelves a preguntar, ¿usted cree que la violencia y la inseguridad va a aumentar, a disminuir o se va a mantener igual? 6 de cada 10 te dicen que va a aumentar o se va a mantener igual. Esto podría demostrar finalmente que la ciudadanía ahorita, ¿no es cierto?, se apega o finalmente encuentra esperanza momentánea, a pesar de que sabe que es momentánea, en finalmente la sensación, digamos, de seguridad que le dan, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, etcétera. Entonces, es bastante interesante esas cifras que podrían parecer contradictorias. Así como Sedatos, perfiles de opinión, también reconoce, digamos, unas cifras positivas del presidente Noboa en 3 ámbitos: credibilidad, aceptación de gestión, valoración positiva de gestión y buena imagen, todas sobre el 80%. Sin embargo, cuando pregunta, ¿usted está de acuerdo con que el presidente Noboa aumente el IVA? 6 de cada 10 te dicen que no y 8 de cada 10 te dicen que les va a afectar finalmente, ¿no? Y cuando haces la pregunta de, ¿usted cree que el gobierno tenía un plan para enfrentar la crisis de inseguridad? Solo 4 de cada 10 te dicen que tenía un plan. El resto dicen o que está improvisando o que finalmente el plan se produjo una vez que estalló la crisis. Es interesante porque son cifras contradictorias que nos podrían decir que son cifras bastante frágiles, sujetas finalmente a cualquier evento que pueda suceder en un país de minutos como es el Ecuador. Claro, lo que quiere decir Pedro, sin ánimo de pretender leer de la mente, que nadie puede asegurar que el presidente de la República tenga la reelección en el bolsillo, y mucho menos. Hay que trabajar para que esto sea posible. Sin duda, si ahorita me preguntan, es el favorito, pero de ahí decir que ya tiene que quedarse nomás con la banda, o consideras que no es tan firme, ¿no? Evidentemente, y yo ni siquiera hablaría de una reelección, porque creo que es el segundo tiempo de un partido de fútbol, hablaría del primer tiempo, que es la consulta popular. Ya. Es decir, hoy por hoy, finalmente, de acuerdo a las cifras de perfiles de opinión igual, Noboa ganaría la consulta popular ampliamente. Lamentablemente, esta encuesta hizo esta encuesta, digamos, sobre las preguntas de la consulta popular con las preguntas que aún no fueron aceptadas por la Corte Constitucional. Sin embargo, hay varias que sí están, digamos, en el pliego de la Corte Constitucional, y es muy interesante el hacer la comparación con la consulta de Lazo, por ejemplo, ¿no? Es decir, Lazo finalmente, 3 semanas antes de la votación por la consulta popular, tenía unos números bastante sorprendentes. 74.5% de la gente decía que no sabía por quién votar en la consulta popular de Lazo, 76.8% decía que no reconoce las preguntas y 76% dice que no ve utilidad en esas preguntas. Hablemos de la consulta popular de Noboa. 74.6% dice conocer sobre la consulta popular y el 60.9% dice que es útil, además de que
todas las preguntas, bueno, la mayoría de preguntas planteadas en esta encuesta tienen más de intención del voto por el sí de 90%, salvo la del trabajo por horas, que tiene un 58% de intención de voto por el sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que si fuese hoy la consulta popular, Noboa ganaría ampliamente. Sin embargo, de aquí a abril hay mucha agua bajo el puente que puede correr y la fragilidad de las cifras nos dicen que lo que usted dice, ¿no es cierto? El gobierno tiene que trabajar arduamente para poder lograr finalmente un éxito en la consulta popular. Pedro, ¿cómo has estado? Buen día, Mar Gente saluda. Gracias Solo por tu Marco, tiempo. Pedro, dientes apretados el día de mañana, creo que es la segunda final, ¿no? No, porque dientes apretados. No quería caer ese gol. Sí. No quería caer ese gol la semana anterior. Oiga, Pedro, a ver. No, pero además no claridad en el medio campo. Bueno, eso ya sería materia de otras cosas. Ese es para el otro programa, que arranca a las 8. Oye, Pedro, a ver. ¿Cómo te parece este ramillete de precandidatos de centroizquierda que están saliendo, que tienen que ir ganando posicionamiento, notoriedad, que la gente empieza a hablar de ellos? Cosa rara, no sé, pero este ramillete de izquierda era diferente a las otras elecciones, ¿no? En donde el ramillete era de derecha, en donde comenzaban a salir muchos de derecha. Ahora lo que vemos es del otro lado. En la izquierda es que comienza a salir 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 he escuchado por ahí. ¿Cómo ves esa dinámica? Bueno, fenómeno interesante, ¿no? Creo que no hay una explicación como muy clara de la razón de por qué, o yo por lo menos no tendría una explicación muy clara. Finalmente creo que es muy adelantado el lanzar finalmente candidaturas, de hablar de candidaturas, ¿no es cierto? Quizás se podría deber a cómo enfrentas a un gobierno con 80% de popularidad, porque el escenario es totalmente distinto. Es decir, una cosa es enfrentar a un Lasso con menos del 15% de popularidad y otra cosa es enfrentar a un Noboa con el 80% de popularidad, ¿no es cierto? El momento en que tú ya presentas un candidato presidencial, los llevas a la palestra, ya le obligas, por ejemplo, a tomar una posición con respecto a la consulta popular. Es muy interesante porque a veces los partidos políticos solo piensan en el segundo tiempo del partido y no en el primer tiempo. Es decir, ¿cuál va a ser, por ejemplo, la posición, no sé, de Rabascal frente a la consulta popular? ¿Te opones a una consulta popular de un presidente del 80%? ¿Te opones a una consulta popular que medianamente parece popular? Finalmente, esa va a ser la gran pregunta y te obliga a tener como actor político una posición. Yo creo que es, digamos, un tema demasiado temprano para anunciar. Sin embargo, no creo que es un tema de candidatos, ¿no? Creo que es un tema de ver cómo en la postelección se estableció el nuevo escenario y el nuevo tablero electoral. Hay Clima Social, hace una investigación súper interesante en donde estableció arquetipos del votante, ¿no? Y estableció cuatro arquetipos, el correísmo y el anticorreísmo como dos arquetipos, digamos, enfrentados en un clivaje plenamente electoral, y de ahí dos arquetipos distintos, el apolítico y el antisistema, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esta encuesta realizada en 2 ciudades del Ecuador? Nos dice que un 28.8% de los votantes se consideran en el arquetipo correísta, un 24.5% en el anticorreísta, un antisistema 19.5% y un apolítico 27.1%. ¿Cuáles son las características de estos arquetipos? Por ejemplo, el apolítico, ¿no es cierto?, es un arquetipo de un ciudadano que no le interesa la política y que desconfía de todos y que no entra en el clivaje correísmo-anticorreísmo. Y el antisistema es un arquetipo de, digamos, votante que igual no está cercano a la política, pero está más cercano finalmente al anticorreísmo que al correísmo. Creo que ese tipo de investigaciones que hay que hacer antes de hablar, por ejemplo, de candidaturas. Claro, ahora, Pedro, algo que nos está caracterizando en este país es que todo evoluciona muy rápido, extremadamente rápido. Hubo la noción de, tras el asesinato de Villavicencio, en esa semana previo a la primera vuelta, muchos pensaban que la gente buscaba el extremista, el Bukele, el mano dura, porque habíamos tocado fondo, ¿no, verdad?, desde el punto de vista de seguridad, pero terminó pasando a segunda vuelta a alguien que llamaba ni al pro ni al anti, ¿ah? En palabras de... Bueno, mejor no el guagua alcalde, mejor no lo recuerdo. Pero la pregunta es, el año pasado también me acuerdo que hubo un momento en donde se hablaba de en qué momento sale el Milei de por acá. Nuestro Milei interandino, el Milei costeño, o el fachos de mierda o el zurdos de mierda. Pero eso como que se está diluyendo, ¿no, verdad? Esa imagen o ese candidato en el Ecuador actual, estoy hablando del 28 de febrero, como que se va diluyendo, ¿o crees que todavía tiene posibilidad de resurgir y tener
cancha y territorio ese extremismo? Bueno, es muy difícil de leer. El Ecuador se está caracterizando por la dificultad que nos provoca a los que intentamos leer, ¿no es cierto?, el tener conclusiones. Es decir, por ejemplo, en la peor crisis de inseguridad, todo el mundo le apostaba finalmente a que ganaba un Bukele, ¿no es cierto? El Bukele, y en efecto claro. no sucedió. Y en efecto no sucedió. Es decir, hay un montón de elementos muy complejos y un poco la hipótesis que yo había planteado es que si bien estamos viviendo una crisis de inseguridad, esa crisis de inseguridad no tiene el mismo rostro en todo lado. Es decir, uno habla, por ejemplo, de violencia en Guayas, por ejemplo, y habla de sicariatos, de muertes violentas, pero no es lo mismo en la Amazonía, finalmente, ¿no? O incluso en el mismo Quito. Es decir, uno habla de violencia en Quito y quizás, digamos, las cifras nos arrojan más suicidios, por ejemplo, que muertes violentas, ¿no? Entonces, el creer finalmente que hay una sola receta y una sola cara de candidato para enfrentar una situación de esta situación límite que se llama, ¿no? Hay un filósofo bastante interesante que crea a principios de siglo este concepto, el de vivir en situaciones límites, y lo resume como situaciones que no has vivido nunca y que tienes que enfrentar con herramientas que no tienes finalmente, ¿no? Creo que eso está viviendo el Ecuador, por eso empieza a haber el surgimiento de nuevos liderazgos. Por ejemplo, Noboa es un liderazgo sin identidad, es decir, yo no sé cómo caracterizarlo. Me cuesta mucho caracterizarlo, finalmente, en un espectro ideológico, en un espectro incluso arquetípico, digamos, ¿no? Entonces, pero le está muy funcionando, complejo definir aquello. Pero sí, le está funcionando. Finalmente. No Ahora, sé si le esté funcionando el no tener identidad más que los resultados o las fast wins que pueda tener finalmente, ¿no? Creo que eso es distinto. Ahora, no hay que desconocer finalmente que a pesar de que recibió un país muy difícil de administrar, porque finalmente el gobierno de Lazo destruyó todo lo poco que dejó parado Lenín Moreno, ¿no es cierto? Es fácil compararse y con ello, digamos, el establecer finalmente una buena presidencia. Es decir, el hecho de que envíe un proyecto de ley cada 2 semanas, por ejemplo, ya es una diferencia abismal con un gobierno de Lazo que en 2 años envió 9 proyectos de ley. Es verdad, o sea, yo siempre lo digo, no estamos con la vara bien baja, no, o sea, bien baja. Ahora, la pregunta, Pedro, pero yo creo que Noboa está cometiendo un grave error, está cayendo en errores que cometía Lazo, por ejemplo. Porque, a ver, toda la imagen que él pueda vender se puede caer cuando tú ya bajas la data. Por ejemplo, este tema de hemos creado 50,000 empleos y viene el INEC y te dice, ¿sabes qué? El desempleo subió. Primero hablas de la venta de armamento a Estados Unidos, Rusia, y viene Rusia, te bloquea por aquí, tienes que corregir. El ministro dijo ahí el 92% de medicinas. Lo cierto es que ya se fue y ya tuvo que bajar 10% en el boletín de ayer. Ya dice que son 82. Entonces, eso a la larga le puede ir perjudicando. Y también, y por ejemplo, ayer también veíamos, ¿no? Hemos capturado a 10,000 personas en todos los operativos, de los cuales ni a 500 llegas de judicialización como tal. El resto suponemos que ya están en libertad. Entonces, cuando tú ya vas contrastando, eso también le puede afectar a la larga a Noboa, ¿no? Totalmente. Si bien yo veo, es difícil de leer, el gobierno de Noboa ve una característica fundamental, que es provoca crisis, finalmente quizás por la inexperiencia, quizás por, no sé, por efecto normal o por no entender lo que está sucediendo, pero la característica principal es que la resuelve fácilmente e inmediatamente. Es decir, no hay que desconocer el lío diplomático que se generó finalmente Rusia, Estados Unidos, Ecuador, ¿verdad? Pero la manera como lo resolvió, digamos, el gobierno me sorprendió. Finalmente fue una resolución bastante rápida, ¿no? Que llegó finalmente a establecer una solución, etcétera. Si bien concuerdo en que hay un montón de errores que se cometen, ¿no es cierto?, que no creo que son solo de vocería, sino también son de gestión, de apurarse finalmente, de la incapacidad de tener quizás una estrategia para gestionar, creo que gestiona rápida y bien finalmente las crisis, ¿no? Ahora, yo sigo preguntándome por qué este gobierno no tiene un vocero, ¿no? Es decir, si es que el presidente finalmente no es un actor que le gusta estar bajo las luces de las cámaras, ¿por qué este gobierno no tiene un vocero que pueda, digamos, enfrentar las crisis, que pueda resolverlo, etcétera? Me sigue siendo una duda que me planteo siempre. Bueno, sí, parecería, y esto para concluir, que está siendo un poco monotemático. No sé si la concentración gira alrededor de la seguridad, que es muy importante, que todos la queremos, que a todos nos interesa y que sentimos que han mejorado esos niveles, ¿no? Pero parece ser que concentra su mayor esfuerzo comunicacional en lo que tiene que ver con seguridad. A eso no sé si te referirás, Pedro. Sí, también y de gestión finalmente, ¿no? No solo de comunicación, sino también de gestión. Ahí el punto es cuando resuelvas el tema de la inseguridad,
el tejido social está tan quebrado en el Ecuador que inmediatamente la población ya te va a exigir mejoras en el ámbito económico, en el ámbito laboral, etcétera. Esa es otra gran pregunta, es decir, cómo este gobierno va a manejar la expectativa, ¿no? Porque finalmente más difícil es administrar el éxito que el fracaso. Si obtiene un sí del 90% en la consulta popular, al día siguiente el escrutinio público va a ser mucho más severo, ¿no? Es decir, yo ya voté en la consulta popular y me acaban de robar el celular en el bus. Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo? Ese manejo de la expectativa, yo creo que finalmente si el gobierno no se anticipa va a tener un problema. Muy interesante, Pedro. Muchas gracias. Hay que leer las letras chiquitas en los sondeos. Un buen día, Pedro, muy gentil. Un buen día. Fue Pedro Donoso, analista político.